Muy buenos días, queridos hermanos. En esta oportunidad nos acercamos para compartir una reflexión sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya habíamos comenzado con esta tarea de desempolvar este libro que debiera ser central en la vida de los creyentes. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la entrega anterior sobre el Catecismo, habíamos dicho que es un compendio de la vida de fe de los cristianos. Todo cristiano de buena voluntad que desea conocer más el misterio de Dios debiera adentrarse en ese conocimiento a través de lo que la Iglesia enseña. Esto se encuentra compendiado, resumido, en el Catecismo de la Iglesia Católica. En la entrega anterior también habíamos dicho o hecho una síntesis de cómo se había llegado a este catecismo. Veamos ahora, desde el mismo catecismo, a quiénes está destinado y cuál es el fin de este catecismo. Así lo indica el prólogo en el apartado número 11. El catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. El presente catecismo, dice en el número 12, está destinado principalmente a los responsables de la catequesis, en primer lugar a los obispos, en cuanto a doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento en la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores del catecismo, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. Primeras consecuencias que tenemos que sacar de esto que acabamos de escuchar. Primero, que es una síntesis de fe. Como dice el mismo catecismo, todos estamos llamados a dar razón de nuestra fe, ¿sí? A poder compartir con otros hombres cuál es nuestra fe. Y para dar a conocer lo que nosotros creemos, primero debemos conocer lo más en profundidad posible el misterio en el cual adherimos y creemos. Por eso se vuelve fundamental la tarea de la formación de la fe. Si bien la experiencia de fe es una experiencia de fe personal, profunda, y es el encuentro con el mismo Dios, esta fe debe ser profundizada. Lo que se ama o lo que decimos amar debe ser conocido. Por eso debemos adentrarnos en este tema de conocer a Dios a través de lo que la Iglesia enseña. Muchas veces, dentro de la vida de la Iglesia, muchas personas se van de la Iglesia porque dicen que nunca les enseñaron a conocer la palabra de Dios y a conocer sobre lo que Dios enseña. Pero también es cierto que a veces los fieles no hacen mayores intentos para formar la fe. También es cierto que las catequesis que se dan en la Iglesia a veces son muy pobres. Hoy, cuando habla de los destinatarios, en el apartado número 12, dice que los principales destinatarios son los obispos, responsables de la transmisión de la fe, los sacerdotes en segunda instancia y los catequistas. Esto, que debiera ser un espíritu que se irradia permanentemente, a veces presenta dificultades en ese camino de irradiación. Debemos ser honestos con nuestra realidad. Hay a veces en la vida de la Iglesia tendencias o modas, por llamarlas de alguna manera, que quieren revalorizar urgentemente una o tal o cual realidad de este amplio mundo de la fe.
Esto es bueno porque son situaciones que responden a momentos históricos, reales y concretos. Sin embargo, siempre debemos estar formando nuestra fe. Hoy, por ejemplo, se habla de querigma. ¿Qué es el querigma? Para muchos es una palabra totalmente desconocida. El querigma es una palabra técnica de origen griego que quiere decir anuncio. El querigma se resume en los 4 evangelios como el corazón del anuncio cristiano, aquello que los apóstoles, discípulos y misioneros debieron llevar en esa primera evangelización y llevaron en esa primera evangelización. El anuncio de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, que él mismo murió, primero padeció, murió y resucitó al tercer día. Esto es el querigma. Este anuncio debiera ser un anuncio de esperanza para todos los hombres. Y los primeros que debiéramos conocer este tema central de la fe somos los mismos responsables de la tarea evangelizadora. A veces en nuestras catequesis se vive con pobreza estos anuncios que debieran ser centrales. No es una crítica, es mirar con atención lo que hoy puede estar sucediendo en el corazón de la Iglesia. Por eso, humildemente, me pareció central volver a esta fuente que contiene lo central de nuestra vida de fe, para empezar a formarnos, para entrarnos y adentrarnos en el misterio de Dios a través de lo que la misma Iglesia enseña. A veces cuestionamos a la Iglesia sin conocer la Iglesia. Cuestionamos cosas que vivimos en nuestra fe sin saber de dónde vienen. Por eso estamos llamados, los católicos, a tener una actitud responsable en nuestro proceso de formación. Todos tenemos responsabilidades, algunos en mayor medida y otros en menor medida, pero todo hombre de fe, de buena voluntad, está llamado a conocer más sobre el misterio de Dios a través de lo que la Iglesia nos propone y enseña. En este camino hemos de continuar andando. Vamos a hacer una memoria de lo que anunciamos en la primera entrega. El catecismo se encuentra dividido en 4 secciones o partes. En la primera parte se habla sobre la fe, sobre aquello en lo que creemos. En la segunda parte se habla sobre la celebración del misterio cristiano, es decir, en lo que la Iglesia celebra, la vida de los sacramentos en la Iglesia católica. La tercera parte nos habla de la vida en Cristo, esto es, a partir del llamado de santidad a la santidad a todos los hombres de buena voluntad, varones y mujeres, que quieran recibir a Cristo en su corazón, y cómo esa vida en Cristo se va transformando, siguiendo los pasos del Maestro. Finalmente, la última parte del catecismo nos habla sobre la vida de oración, un camino a través del cual nos encontramos en plenitud con Dios a partir de una experiencia íntima y personal en el corazón de la Iglesia. Queridos hermanos, esto es lo que vamos a desarrollar en estas entregas sobre el catecismo. Veamos ahora, en este mismo prólogo y ya cerrando, qué es lo que dice el mismo catecismo en el punto número 14 sobre lo que nos vamos a encontrar en la primera parte. Dice la profesión de fe. Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Esto es lo que yo había dicho hace un rato, llamados a dar razón de nuestra fe. Para esto el catecismo expone, en primer lugar, en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. Esto lo encontramos en la primera sección. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien,
como redentor, como santificador, y los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo: la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Iglesia. Esto es lo que nos vamos a encontrar en la primera parte de este libro, que es la síntesis de nuestra fe. Hemos de decir que, como dice el Catecismo, o como dice un documento de Juan Pablo II, casi coetáneo a este Catecismo, Fides et Ratio, razón y fe, fe y razón, que el hombre, todos los creyentes, estamos llamados a dar razón de nuestra fe. Para ello debemos conocer, porque si no, ¿desde dónde hablamos? ¿Qué es lo que conocemos de Dios? ¿Es simplemente una percepción subjetiva o es un conocimiento formado a lo largo de los siglos según lo que el magisterio, la vida de los santos, la acción del Espíritu en la historia de salvación nos ha ido mostrando y revelando? Por eso debemos formar y educar nuestra fe. Es un llamado a hacerlo y conocer cada vez más el misterio de este Dios que quiere darse a conocer. En este día cerramos con esto, con este punto, esta reflexión, esta catequesis sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Prontamente comenzaremos ya a trabajar sobre la cuestión de nuestra fe, aquello en lo que creemos y que la Iglesia nos propone para creer y conocer a Dios. Que tengan todos un bendecido día, que el Dios de la vida los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.